Buenas tardes a todos los presentes. Nos alegra contar hoy con participantes de una gran diversidad de instituciones. Mi nombre es María Paz García y soy miembro de la organización estudiantil Water and Environmental Research, WYPN, de la Universidad de Ingeniería y Tecnología UTEC. Vamos a dar inicio al webinar sobre ríos danzantes de la Amazonía peruana, una actividad organizada por el Centro de Investigación y Tecnología del Agua, CITA, en colaboración con Water and Environmental Research, WYPN. El día de hoy se dialogará sobre las principales variables físicas de los ríos y se presentará la plataforma virtual y herramienta de investigación Ríos Danzantes, el primer portal web interactivo que reúne datos obtenidos en campo y resultados del análisis de imágenes satelitales sobre la dinámica hidrogeomorfológica de los ríos. Para garantizar el orden en las presentaciones, todos los micrófonos y cámaras de los participantes de Zoom se encuentran inhabilitados. Pueden realizar preguntas a lo largo de la charla a través de la opción de preguntas frecuentes que se encuentra en la parte inferior. Al finalizar la charla vamos a dar 20 minutos para responder estas preguntas. El día de hoy nos acompañan 4 expositores. El primero de ellos es el doctor Jorge Abad, quien recibió el máster y doctorado en Ingeniería Civil y Ambiental en la Universidad de Illinois en Urbana-Champaign, Estados Unidos. Fue ganador del premio Lawrence Strap del Laboratorio de St. Anthony Falls por la mejor tesis doctoral. Además, en el 2018, el CONCITEC le otorgó la distinción de Santiago Antúnez de Mayolo Gomero, por contribuir al desarrollo de la ciencia. Tiene una amplia experiencia en investigación de mecánica de fluidos, geomorfología y transporte de sedimentos, especializada en ríos andinos y amazónicos. Actualmente, el doctor Abad se desempeña como director general académico y director de la Escuela de Posgrado en la UTEC, así como director ejecutivo del CITA. A continuación, le damos pase para que comparta parte de su conocimiento con respecto a los ríos de nuestra Amazonía. Sí, aló, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación y también saludo a los estudiantes que están desarrollando esta iniciativa de tener esta serie de charlas. Entiendo que ellos están viendo también otros temas y solamente agradecerles a ellos por la iniciativa. Esta vez voy a hablar un poco de lo que son los ríos danzantes o nuestra investigación en la Amazonía. Esta investigación viene desde varios años atrás. Entonces, si nos remontamos en el tiempo, aquí está la página web que ustedes seguramente van a poder acceder más tarde, después de la charla, donde van a encontrar mucha información sobre la ciencia, sobre la metodología, los datos que vamos a presentar, y seguramente con el tiempo todas las publicaciones que estamos tratando de desarrollarlo con los más de 30 asistentes de investigación que tiene este proyecto, que es financiado por la Fundación Gordon y Betty Moore. Yo me siento muy contento de tener todo este grupo de trabajadores, de estudiantes, de asistentes. Muchos de ellos, ya ahora 3 van a estar después de mí, van a estar, y eso demuestra que las capacidades que se están formando en la UTEC, en el CITA, también hacen profesionales jóvenes muy talentosos. Entonces, antes de comenzar, quería un poco mencionar, el COVID nos está, digamos, mostrando la realidad del mundo y de Perú, en realidad, que en varias zonas necesitamos tener educación y salud de buena calidad. En particular, yo hace más de 10 años comencé a trabajar en la Amazonía. Una de las primeras personas con las cuales yo me encontré Jorge, sí, perdón, ¿no podemos visualizar en este momento tu cámara o alguna presentación que estés compartiendo? a ver, déjenme ver. A ver, déjenme ver. Sí. Ya, ¿ahora sí? Sí, ahora sí se puede ver, gracias. Ya, entonces, gracias. Entonces le decía, hace varios años yo comencé a trabajar en la Amazonía. Una de las primeras personas con las cuales me encontré y muy entusiasmado de compartir todos sus conocimientos fue el ingeniero Jorge Bardales. El ingeniero Bardales, que en la fotografía superior se encuentra de la izquierda en el segundo lugar, no solamente fue uno de los primeros que me dijo: Jorge, hay que investigar los ríos,
sino también uno de los primeros que apoyó algo que teníamos por 5 o 6 años en la Amazonía, que se llamaba Crear Amazonía, en un curso para estudiantes peruanos de Loreto, de varias partes del país, e incluso tuvimos muchos chicos del extranjero y lo hacíamos conjuntamente con varias instituciones. Ahí está CENAMI y la Marina de Guerra, lo hacíamos con UNAP, y IGP también, muchas instituciones. Y en la figura, en la fotografía del 2016, es la última versión que hicimos ese curso, y justamente fue porque el ingeniero Bardales gratamente accedió darnos el espacio del capítulo del Colegio de Ingenieros de Loreto, y es ahí donde él también estaba dictando una clase para este curso. Ya un mes que él nos ha dejado, él, digamos, falleció, y así como él, profesores muy talentosos de la UNAP, yo creo que son más de 15, y también trabajadores administrativos también. Para nosotros es un dolor tener esta pérdida de Jorge. Entonces, para mí, vamos a dedicarle esta presentación a Jorge. Cuando uno habla de la Amazonía, uno siempre habla de que los ríos se mueven. Entonces, en la imagen de la izquierda, ustedes pueden ver, ese es el río Ucayali, está cerca de Pucallpa, aquí está la ciudad de Pucallpa, el río Guaitía está cerca abajo, y el río se va moviendo año a año. Este es un río bien dinámico, quizás uno de los más dinámicos del planeta, y ustedes pueden ver en colores los diferentes años desde 1986 hasta la actualidad. Este río es importante, ¿por qué? Porque si uno quiere desarrollar infraestructura en el río, si uno quiere de alguna forma navegar por el río, tiene que entender primero este río, o tiene que entender la danza del río Ucayali, cómo se desplaza el río Ucayali en esta zona. En la figura de la derecha, este río, Ucayali, es un río de patrones meándrico, quiere decir que es un solo canal, donde se va moviendo y va cortándose y va abandonando estos canales. Pero en la figura de la derecha nos muestra que no solamente en la parte baja de la Amazonía, donde nosotros a veces encontramos ríos no solamente meándricos, sino también multicanal. Ustedes pueden ver, o en inglés que se llama anabranching, son ríos que no solamente tienen un canal, sino tienen 2 o 3 canales, y que usualmente intercambian. A veces son canales chiquititos que se llaman canales secundarios, y a veces ellos llegan a ser los canales principales. Entonces hay una dinámica un poco diferente a la dinámica de los ríos con un solo canal. Estos dos tipos de ríos son los que nosotros tenemos en la Amazonía, en la llanura amazónica. Quiero decir, donde la pendiente es muy baja, ¿correcto? Cuando nosotros nos mencionan en la charla, dice ríos danzantes de la Amazonía, lo primero que pensamos son estos tipos de ríos danzantes, donde son muy dinámicos, o tienen muchas islas, muchos canales, transportan mucha cantidad de sedimentos, y básicamente interactúan en un bosque verde. Eso es lo que se nos llega a la mente. Cuando nosotros vemos un poco más y nos preguntamos desde dónde nacen estos ríos, básicamente, de dónde viene el agua, de dónde viene el sedimento, cómo vienen, en qué lugar se cargan más de sedimentos. Entonces ahí nos surge la pregunta en la figura de la izquierda, uno muestra, se puede observar que hay glaciares en los 4.000, 5.000 metros. Nosotros en Perú tenemos creo que 19 glaciares. Se forman estas lagunas o estos lagos, de ahí se forman canales, ríos pequeños, con mucha agua, digamos, bastante cristalina. Aguas más abajo se va erosionando, los sedimentos van llegando al río. Ya cuando uno cruza los Andes, quiere decir, por ejemplo, por los Pongos, Mancerriche, Aguirre, ya los ríos son cargados con sedimentos, y de ahí para abajo comienza a ser la llanura amazónica, o lo que conocemos el Bajo Marañón, Bajo Huallaga, Bajo Ucayali, básicamente donde el río Amazonas también nace. El río Amazonas, como nombre, nace en Nauta, en la confluencia de Marañón, Ucayali, casi menos de 100 metros sobre el nivel del mar. Entonces, es importante notar esto porque los sedimentos arriba son bastante, digamos, como rocas,
hay también material fino, pero más abajo es mucho más fino. Es arenas, limos, arcillas. Entonces, en la figura de la derecha, ustedes pueden ver, gracias a nuestro proyecto hemos podido trabajar en diferentes lugares. Estamos trabajando en el río Ucayali, casi en toda la parte del río Ucayali. Ustedes pueden ver en azul el río Ucayali, donde está el cursor. El río Huallaga desde Cerro de Pasco, en la parte amarilla que le denominamos Alto Huallaga, y en la parte en azul hasta Lagunas, que es digamos, el Bajo Huallaga. En el Marañón nace en Huánuco, y en la parte amarillo otra vez Alto Marañón, y desde el Pongo de Mancerriche hacia abajo, cuando se encuentra con el río Huallaga, luego se encuentra con el río Ucayali en Nauta, y luego el río Ucayali y Marañón dan curso al río Amazonas, hasta, digamos, hasta el Océano Atlántico. En esta oportunidad solamente vamos a verlo hasta la frontera con Colombia y Brasil, ¿correcto? Entonces, déjenme un poco ir en dos diferentes viajes. Un viaje sobre el Alto Marañón y otro viaje sobre el Alto Huallaga, y después vamos a viajar juntos por el Marañón, donde nos vamos a encontrar con el Huallaga y mostrarles cuál es la variabilidad geomorfológica en sedimentos, digamos, en qué variables físicas encontramos que controlan esta danza. Entonces, se recuerda cuando mostraba el caso de Pucallpa, donde el río Ucayali danzaba bastante lateralmente. Hay lugares donde no le permiten danzar al río, y vamos a ver en este viaje esos lugares. El Alto Marañón. En la figura a la izquierda ustedes pueden ver varias ciudades que seguramente ustedes reconocerán: de Cauri, Tingochico, Patás, Balsas, Bagua, luego cruzas Saramiriza. Ya, digamos, en esta zona encañonada, en planta, pueden ver en la figura derecha un perfil. El río Guayaba, el río Marañón, nace por más de arriba de 4.000 metros sobre el nivel del mar. Tiene una pendiente cóncava, ustedes pueden ver un perfil cóncavo. En la parte de la derecha, ahí está Mancerriche, Borja. Lo que estamos mostrando aquí son las potenciales centrales hidroeléctricas que podrían ser construidas en esta zona, en el Alto Marañón. ¿Y por qué es importante mostrar estas figuras? Porque Veracruz y Chadín II ya tenían estudios de impactos ambientales para ya ser construidas. Y uno se preguntaría, pero es bueno porque va a generar energía eléctrica. Pero también es importante entender de qué impactos podrían ocasionar estas centrales hidroeléctricas en toda esta cascada de sedimentos, geomorfología, y qué podría ocurrir aguas abajo de las centrales hidroeléctricas. Entonces, nuestro estudio un poco tiene que ver con una mirada más integral, no solamente una mirada central por central, sino una mirada de cómo está el río y cómo toda esta cascada de potenciales centrales hidroeléctricas podrían afectar el ecosistema, los hábitats y la geomorfología del río. Entonces, tenemos mucha infraestructura planeada con muchos megawatts para generar energía en todo el Alto Marañón. Comenzamos en los 4.300 metros sobre el nivel del mar. Ustedes pueden ver ahí, en esta figura, en esta foto, es una laguna que da origen al río Marañón, donde ustedes pueden ver el agua, digamos, sin muchos sedimentos. Acá los sedimentos están justo aguas abajo del glaciar que da formación a esta laguna. Sedimentos es muy poco, en el fondo de la laguna debe haber sedimentos, pero suspendidos es casi cero o cero. Entonces es importante reconocer que la concentración de sedimentos casi en el origen es más o menos cero. Pero ya viajando un poco hacia aguas abajo, vamos en los 3.930 metros sobre el nivel del mar, en otra laguna, cerca de otra laguna, encontramos una expansión del valle. ¿Qué quiere decir? El valle está formado por los cerros que ustedes ven ahí. Son formaciones rocosas, digamos, muy resistentes,
que el río fácilmente no las erosiona. Entonces, en esta zona donde ven que el valle, acá hay dos variables que voy a usar, es el confinamiento. Y el confinamiento, ¿cómo se define? Es el ancho del valle dividido entre el ancho del río. Ustedes pueden ver el río muy chiquitito en ancho, pero el valle está un poco amplio y permite más la pendiente baja en esta zona. Justo en esta zona hay una pendiente baja, permite desarrollar meandros. O sea, ¿qué quiere decir? Que los meandros no solamente los encontrábamos abajo en la llanura amazónica, donde es 100 metros, 200 metros sobre el nivel del mar, sino también en la parte alta, cuando las condiciones las permite, cuando hay una pendiente baja y cuando digamos, el confinamiento es mucho mayor que 1. Entonces seguimos viajando, y seguimos en el río Marañón, en Tingochico. Ustedes pueden ver en la parte izquierda, ustedes tienen la formación rocosa, el río no va a poder erosionar o va a erosionar muy lentamente por miles y miles de años esa formación, pero en el tiempo que nosotros estamos, muy probable que el río en la parte izquierda va a permanecer en esa zona. Pero en la parte derecha ustedes pueden ver tierras agrícolas donde sí es potencialmente erosionable. Entonces el río podría viajar en en ese valle. Y comienzan ustedes a ver el material, por ejemplo, donde dice la palabra gravas, ustedes pueden ver un material que se acumula en el banco interno de la curva. Esta es una curva, un río que viene de izquierda a derecha. Ustedes pueden ver sedimentos. Y esos sedimentos ustedes a simple vista pueden ver son bolones, gravas, materiales de, digamos, 10 centímetros, 20 centímetros de diámetro, hasta, digamos, también pocos centímetros de diámetro. Pero lo importante de ver es el tipo de material que uno tiene a los 3.000 metros sobre el nivel del mar. Pero también fíjense en el color del agua. Muy poco sedimento, debe haber sedimentos suspendidos, pero muy poco. Viajando ya a los 2.000 metros, nos encontramos con el río Pushca, que es un afluente del río Marañón. Este está entre Ancash y Huánuco, y podemos ver un encajonamiento. En ambos lados tienes estas formaciones rocosas muy resistentes. Lo que va a pasar aquí, que el río no va a poder erosionar. El río lo único que tiene que hacer es seguir el valle geológico, no va a poder erosionar mucho. Quiere decir que no tiene la posibilidad de danzar, no tiene la posibilidad de moverse lateralmente. Seguimos en el río Marañón, 2.000 metros sobre el nivel del mar. Aquí también es un poco encajonado, ustedes pueden ver, hay carreteras que están justamente casi en el valle del río, por eso que a veces en estas zonas, cuando erosiona el río, las carreteras que están aquí son afectadas, o los puentes, las carreteras. Y el material también es un poco de 10 centímetros, 20 centímetros. En algunos lugares donde la roca cae, puede ser como por ejemplo, aquí uno ha ido a Machu Picchu y en aguas calientes tienes rocas de 1 metro, 2 metros de diámetro, ¿no? Pero aquí también es importante ver, los sedimentos ya comienzan a verse un poco suspendidos, el color del agua no es la transparente que veíamos aguas arriba, y esto es a los 2.000 metros del nivel del mar. El ancho del valle no es tan grande comparado al ancho del río, entonces básicamente es casi 1. Lo que hace el río es solamente seguir al valle. Lo que la geología nos diga, el río va a cumplir ese alineamiento. Ya a los 500 metros tenemos el río Marañón, aquí está. Tenemos otro afluente que viene con otra cantidad de sedimentos. Aquí es fácilmente, en la imagen podemos ver que el río Marañón trae más sedimentos a este punto. Hay bastantes sedimentos suspendidos ya. El otro río del afluente no trae mucho sedimentos suspendidos, pero sí trae bastante material grava que está depositada en estos bancos de grava y arena. No sé si alcanzan a ver ahí, hay bastante material. Y al otro lado del Marañón, fíjense donde está el cursor, ahí hay más material fino en la superficie. Quiere decir que esos sedimentos que van suspendidos ya se están depositando en inundaciones en el banco derecho. Entonces, importante ver esta fotografía porque es una confluencia
de dos ríos con diferente concentración de sedimentos suspendidos, diferente fuente de sedimentos con diferentes tamaños, diámetros de los sedimentos y cómo se unen para dar vida, para seguir dando vida al Marañón. Y llegamos a los 250 metros, esto es el Pongo de Mancerriche. Básicamente aquí es donde abandonamos en gran parte el confinamiento geológico. Quiere decir que aquí es la última vez casi donde la geología de alguna forma minimiza la danza lateral de los ríos. Más abajo la geología sigue actuando, pero aquí es donde ya minimiza ese efecto. ¿Por qué? Porque aquí el ancho del valle, el ancho del río es casi 1 o 1. Quiere decir que el río no se va a poder mover, al menos en esta zona del Pongo de Mancerriche, no se mueve. Lo que sí se puede mover es verticalmente. Eso es otro tipo de danza que también se da en muchos casos como cascadas. Todas las cascadas que tenemos en el Alto Amazonas es por eso, porque el río no se puede ajustar lateralmente, pero sí se puede ajustar verticalmente. ¿Ya? Esa es una danza vertical. Entonces acá ustedes pueden ver al fondo de la figura, el río ya es bastante amplio, el valle, no existen los cerros gigantescos que teníamos, y ya estamos llegando casi a los 200 metros sobre el nivel del mar. Ahora vámonos a otro viaje, que sería, ya les mostré el viaje por el Marañón, por aquí. Ahora les voy a mostrar rápidamente un viaje por el Huallaga. En el Huallaga, igual, desde los 4.000 y tantos metros sobre el nivel del mar en Cerro de Pasco, vamos a pasar, solamente vamos a llegar hasta Tingomaría, que está, digamos, a 249 kilómetros aguas abajo. Y ahí ustedes pueden ver todos los perfiles, el perfil del río Huallaga, y diferentes puntos, del 1 al 13, y en las figuras de abajo están localizadas esas fotografías que hemos recolectado del campo. Son unas parcelas que nosotros tenemos, digamos, fijas, donde vamos a poder caracterizar qué tipo de sedimentos existe en toda esta zona. Y es importante, alguien diría, pero parece que los sedimentos deberían ser de mayor diámetro a menor diámetro, pero no es siempre cierto eso, porque hay diferentes tributarios que llegan, otros ríos que llegan al río principal, o también hay quebradas digamos, en la parte altoandina. Entonces las quebradas a veces traen material diferente y son pulsaciones de materiales, quizás se activan más en los meses de enero, febrero, marzo, pero definitivamente traen gran cantidad de sedimentos. Y acá también es importante ver que hay una zona de pendiente o de un perfil cóncavo, después otra pendiente de perfil cóncavo, otra pendiente de perfil cóncavo. Quiere decir que la pendiente no es una sola. La pendiente va variando de acuerdo a las formaciones geológicas, dependiendo de cuántos tributarios tenga en la zona, de cuántos quebradas tenga. Si ustedes pueden fijarse entre las fotografías 5 y 11, la pendiente es menor, quizás porque tienes más aporte de muchos más ríos viniendo, trayendo más sedimentos, depositando más sedimentos y elevando o de alguna forma homogenizando el fondo del río. Entonces, es interesante porque este tipo de estudios no los hemos hecho en el Perú, no tenemos este grado de definición de cuántos sedimentos y quiénes o qué, cuáles son las fuentes de sedimento en los ríos altoandinos. Y seguimos viajando en el Huallaga, 600 metros sobre el nivel del mar. Esto es Tingomaría, y es fácil notar que el ancho del valle ya es mucho más grande, comparado al ancho del río, el confinamiento es mucho mayor, acá se observan meandros, bastante vegetación, hay zonas donde el río deposita en el medio del, digamos, en el medio, hay unas barras que se van creando, algunas son, digamos, crece la vegetación muy rápido, pero ya se van viendo meandros, los que son los que más danzan, ¿no? Entonces, y esta es la confluencia entre el río Chontayacu y el río Huallaga, casi a 500 metros sobre el nivel del mar. Fíjense, ahí está nuestra embarcación surcando hacia arriba, pero fíjense en el río Chontayacu la concentración de sedimentos es muy baja, pero la concentración de sedimentos en el río Huallaga es muy alta. Quiere decir que acá, voy a retroceder,
fíjense, hay una zona de mezcla. Esa zona de mezcla, o en inglés le llaman shear layer, es una zona de mezcla donde estos dos ríos, uno con mayor concentración, uno con menor concentración, seguramente la diferencia en temperatura también existe, seguramente la diferencia en profundidad del río también existe, las velocidades son diferentes de estos ríos, entonces ya comienzan a interactuar estos ríos y es muy importante para la biodiversidad, porque usualmente las zonas de confluencia son las zonas con más alta biodiversidad. Y aquí es donde ya es una vista mucho más amplia, pueden ver que no hay cerros, aquí es árboles, vegetación, hay bastantes sedimentos, y esta es la confluencia entre el río Marañón y el río Guayaga, muy cerca a lagunas. Entonces, y esto ya está a 100 metros sobre el nivel del mar. Esto es usualmente lo que nos viene a la cabeza cuando pensamos en ríos amazónicos, donde el confinamiento, básicamente el ancho de bahía es muy ancho, muy grande comparado al ancho propiamente del río. Entonces, acá, esta es la confluencia de un río meándrico, que es el Guayaga, y un río multicanal o Anabranchin, que es el río Marañón. Fíjense, el río de la izquierda tiene islas, ese es un río multicanal. El río de la derecha no tiene islas, tiene un solo canal, ese es un río meándrico. Entonces, a eso llegamos nosotros ya desde el 2012, 11, venimos trabajando en aquel entonces con la Marina de Guerra del Perú, algunos estudios en esta zona. Lo que les estoy mostrando es una de las estructuras multicanal del río Amazonas, muy cerca de Iquitos. Iquitos está por acá, esta es la zona de Muyuy, cerca a Tamchiacu, donde se muestra un río principal y varios ríos o canales secundarios. En aquel entonces nosotros demostramos de que en la figura de derecha pueden ver en color rojo es más elevado, en color azul o verde más profundo. Fíjense acá que los canales secundarios son mucho más elevados que el canal principal. O sea, si uno quiere navegar sin problemas, debe navegar por el canal principal. Obviamente va a depender de cuánta profundidad de agua haya en el canal secundario. Pero si nos da, usualmente los navegantes en la Amazonía lo que hacen es cruzar por el canal secundario en vez de dar muchas vueltas en el canal principal. Entonces, es importante, lo que quiero, el mensaje de esto es que cada canal de esta estructura tiene diferente elevación, diferentes velocidades, diferente caudal de agua, diferentes patrones de sedimentos, pero al final es la estructura la que importa porque esa es la que se va a mover, la que va a definir cómo es la dinámica del río Amazonas. En el caso de ríos meándricos, como el caso de Ucayali, este es el Ucayali otra vez, estos ríos se mueven bastante, no solamente en planta, pero lo que estamos viendo en la animación de la izquierda es en el fondo, son las dunas que se van moviendo. En la parte superior, voy a regresar para explicarles un poquito más. En la parte superior hay un hidrograma, número de días, el caudal, hay un puntito rojo que va subiendo. Mientras sube el caudal de agua en el río, los patrones de sedimento se van moviendo, rojo más cantidad de sedimentos en el fondo, más dunas se están activando, y cuando baja el caudal de agua, también el caudal de sedimentos disminuye, y las dunas también un poco comienzan a detenerse. Entonces, hay una clara evidencia de cuanto más agua, más sedimentos, más formaciones geomorfológicas, más dunas, más activación, y eso se da año a año. Hay una pregunta que surge, dice si los ríos amazónicos danzan solo unos años. Nosotros hemos visto mucho de imágenes satelitales desde los 70, y eso es más o menos, o imágenes, digamos, fotografías aéreas de los 50, 40, donde muestran la dinámica del río. Pero, ¿estos ríos se cansan o no se cansan de danzar? Y lo que nosotros hemos visto es, hay una zona en especial, que es Pacaya Samiria. Acá tenemos el río Marañón, por donde están los números 6, 7, 8, 9, es el río Marañón, y por donde están los números 1, 2, 3, 4, 5 es el río Ucayali. Y por donde está el 12, 13 es el río Guayaga. Entonces, en esta zona de presión, porque lo que están viendo en colores es la elevación del fondo, quiere decir el DM, ustedes pueden ver que es una zona de presión. Digamos, esta es la zona de Ucamara, la depresión de Ucamara,
donde confluyen el río Marañón y Ucayali para formar el río Amazonas. Esta zona anualmente, cuando el río Ucayali y Marañón traen bastante agua, hay entrada de agua, sedimentos, nutrientes, minerales a la zona de Pacaya Samiria. Y cuando el agua, el nivel del agua baja en el río Ucayali y Marañón, lo que debe haber es una conectividad opuesta, que solamente el agua sale de Pacaya Samiria. Entonces hay una conectividad entre nuestra reserva natural, Pacaya Samiria, y la hidrología y la geomorfología de estos ríos. Entonces, lo que nosotros venimos trabajando es, en Pacaya Samiria, nosotros decimos que es un lugar de danza permanente y de las más diversas. ¿Por qué? Porque en la figura a la izquierda ustedes podrán ver el río Ucayali, y en verde están todos los ríos Ucayali en el pasado. ¿Qué quiere decir? Miles y miles de años atrás, el río Ucayali estuvo dentro de la reserva Pacaya Samiria. ¿Qué quiere decir? Que formó el Pacaya, el río Pacaya, y también formó el río Samiria. Todo eso está en esos patrones verdes que pueden observar. El patrón azul es el río Marañón, donde también antiguamente hubieron ríos que se desprendían del río Marañón. Y esos ríos que se desprendían no eran multicanal como el río Marañón, sino eran meándricos. Y ahí se puede ver en azul. Y el rojo es el río Guayaba. Y en la figura de la derecha, lo que hemos querido es mostrar solamente las curvas de meandros que existen en Pacaya Samiria. Y esta es una reconstrucción geomorfológica donde ven en todo el lugar de Pacaya Samiria hay meandros antiguos. ¿Qué quiere decir? Este es como un santuario de todos estos meandros que eran bastante activos, que obviamente ya casi no hay mucha actividad, pero que podrían volver a ser activos en el futuro, porque el río Ucayali tiende a migrar hacia la izquierda, derecha en el valle. ¿Por qué? Porque tiene un valle muy, muy, muy amplio. Y en la figura E y D aquí abajo pueden ver diferentes patrones de meandros antiguos o comúnmente conocidos como paleocausos, ¿no? Entonces, lo que queremos mencionar con esta figura es que el río Ucayali, Marañón y Guayana, o sea, casi todos los ríos de la Amazonía, danzan permanentemente, no se cansan, siguen activos, dinámicos, y día a día producen estas formaciones geomorfológicas que luego dan, digamos, son hábitat para especies y también para todo el ecosistema, la salud del ecosistema, al menos en Pacaya Samiria. ¿Y por qué es importante? Nosotros no solamente al inicio les mostré centrales hidroeléctricas, pero también tenemos puertos, tenemos ciudades que viven al costado del río y hacen uso del río, hacen uso de los recursos que trae el río, y lo que tenemos que es introducir el conocimiento científico, el entender los ríos para realizar una planificación de nuestro territorio, para disminuir, digamos, en el contexto social y ambiental. A veces hay preocupaciones de estos grandes proyectos. Entonces la idea un poco es, con la ciencia nosotros tenemos que contribuir a disminuir o aportar cuáles serían los impactos ambientales si uno desarrolla estos grandes proyectos. Y para eso, nosotros ya veníamos haciendo investigación hace muchos años, como le dije, y ahora gracias al financiamiento de la Fundación Moore, nosotros quisimos hacer otro producto, que era un portal que se llama dancingrivers.com, que no solamente muestra algunas de las mediciones que hacemos, sino decir, en el Perú y en el mundo, y creo que no me voy a equivocarme en decir, no existe una plataforma sobre la geomorfología de los ríos. ¿A qué me refiero? Si tantas mediciones que hacemos las universidades, de repente el MTC, de repente la Marina de Guerra, de repente CENAMI, GP, hay muchas instituciones que miden características físicas de los ríos. Algunas existen, por ejemplo, de sedimentos suspendidos, pero no existe mucho sobre la hidrodinámica, cómo se mueve el agua, cómo se mueven estos ríos en el tiempo, cómo es el fondo del río y cuáles son esas mediciones. ¿Por qué? Porque nosotros invertimos como país muchos millones de dólares en mediciones, a veces por proyectos específicos se invierten en lugares específicos, pero esto debería entrar a una plataforma mucho más grande donde todo debería ser recolectado y puesto a disposición de los que están interesados, no solamente en hacer ciencia, sino en desarrollar proyectos, porque ya la inversión se hizo. Entonces,
Nosotros lo que queríamos hacer en esta iniciativa era colapsar eso, desde cómo se debe monitorear, qué se debe monitorear, qué venimos haciendo, y un poco es llamar a las instituciones interesadas en decir, oye, ¿por qué no formamos toda esta coalición de información, de data e interpretación de la data, que es lo más importante que tiene que pasar? Bueno, me da mucho gusto otra vez, como dije al inicio, Gabriela, Leo y Henry, sé que lo van a hacer muy bien, y son chicos que el día que llegaron al CITA, digamos, conocían, de repente no al nivel que conocen ahora, se han preparado muy bien en estos 2, 3 años que están con nosotros, y para mí es un placer que ellos más bien sean los que expliquen qué significa ríos danzantes o dancing rivers. Gracias. Muchas gracias, doctor. Aprovecho para recordarle a los participantes que pueden hacer sus preguntas en la sección inferior donde dice preguntas y respuestas por si tienen cualquier duda. Ahora vamos a dar pase a Gabriela Flores, quien nos comentará sobre los parámetros morfométricos que se miden para estudiar ríos amazónicos. Gabriela es geógrafa de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Actualmente es asistente de investigación y también coordinadora de sistemas de información geográfica en el CITA UTEC. Además, ha participado en proyectos de investigación y proyectos educativos en temas de cartografía y ríos amazónicos. Adelante, Gabriela. Gracias, María Paz. Voy a compartir mi pantalla con ustedes. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Como mencionas, mi nombre es Gabriela y yo estaba encargada desde que iniciamos este proyecto de recopilar toda esta información, tanto de nivel planimétrico como nivel altimétrico, ¿no?, de campo, desde ya el 2018, junto con Jorge en el CITA. Entonces, luego de la charla de Jorge, donde ya él nos ha explicado un poco las distintas dinámicas que tienen los ríos, entonces, como les venía diciendo, con Jorge ya hemos visto cómo las distintas dinámicas y características que poseen los ríos son importantes, ¿no?, al momento de poder conocerlos y poder nosotros realizar cualquier tipo de investigación en ellos. No podemos entender los ríos de igual manera si estudiamos ríos que se encuentran en la parte de los Andes como en los ríos que se encuentran dentro de la planicie amazónica. Entonces, una de las formas para poder estudiar a los ríos es a partir de las imágenes satelitales, ¿no? Entonces, esta manera es uno de los primeros pasos que en realidad se hacen o se deberían de realizar al momento de estudiarlos, porque nos va a permitir realizar una caracterización a nivel de planta de la forma del río a un nivel mucho mayor y de una manera mucho más precisa. Entonces, es un análisis relativamente rápido que nos va a permitir acceder a información espacial acerca de la estructura de los ríos y por ende poder conocer y comprender mejor esta dinámica física. Entonces, adicionalmente, si bien podemos acceder a una información espacial, también podemos acceder a una información de nivel multitemporal. Esto es decir, que no solamente observamos las características de los ríos en un momento dado, sino que podemos acceder a las características de los ríos a un nivel temporal mucho más amplio, ¿no?, en varios años, dependiendo de lo que nosotros queramos obtener. Entonces, obtenemos ya datos acerca de cuáles son los cambios en la forma y estructura de los ríos. Entonces, como ven las imágenes, este proceso es un proceso de transformación de las imágenes satelitales a una manera para poder nosotros utilizar esta información y generar ciertos parámetros, ¿no? Entonces, este tipo de análisis lo que nos va a permitir es obtener data acerca de ciertas zonas. Pues como ven, la imagen de la parte de arriba es una imagen tomada con un dron que muestra un poco las zonas de erosión en esta zona del río. Entonces, si bien esto podemos obtenerlo nosotros yendo a campo, utilizando nuestros equipos, el análisis multitemporal con imágenes satelitales lo que nos va a permitir es
no solamente obtener esta zona, o sea, las zonas de erosión y deposición de esta zona en específica, sino como vemos en la parte de abajo en el mapa, de una zona mucho más grande del río, ¿no? Entonces, en este caso el mapa cubre desde el Pongo de Manseriche hasta la confluencia del Marañón con el Ucayali. Entonces nos permite acceder a información sobre zonas de erosión y deposición a lo largo de todo el canal. Por eso menciono que es importante tener en cuenta este proceso antes de poder realizar cualquier salida de campo o mediciones, porque nos permite obtener una mirada mucho más grande acerca de cómo es que se comporta el río en cierto periodo de tiempo, cómo es que se ha venido comportando, e identificar ciertas zonas importantes para poder nosotros realizar nuestras mediciones de campo, pero también poder nosotros tomar decisiones acerca de cómo, por ejemplo, mejorar ciertas zonas, cómo planificar nuestro territorio. Entonces, esta técnica es bastante importante porque nuevamente nos permite acceder a una mirada mucho más amplia y completa del territorio que queremos nosotros estudiar. Para poder nosotros realizar eso, tenemos que tener en cuenta ciertos criterios de análisis y no simplemente realizar el análisis multitemporal por realizar. Entonces, para esto tenemos que tomar en cuenta cuál es el alcance espacial de nuestro estudio. Esto implica no solamente definir cuál es la zona que quiero estudiar o la zona de interés, sino identificar cuál es el tipo de río que quiero estudiar. Entonces, como Jorge ha mencionado, dependiendo de qué tipo de río sea, las características del río van a ser completamente distintas. Por ende, el enfoque que tengamos que nosotros darle va a ser también distinto. Otro punto es ubicarlo dentro de la cuenca. No es lo mismo estudiar un río que se encuentra en la planicie amazónica que estudiar un río que se encuentra en la parte altoandina, ¿no? Las dinámicas que van a tener van a ser distintas y también el tipo de forma de yo estudiar, ¿no? Si es que quiero yo ir a campo, va a también ser diferente. Y finalmente, identificar cuáles son las actividades antrópicas que están alrededor de nuestro río de estudio. Es que se están desarrollando algunas actividades referente a, actividades extractivas, de deforestación, si es que hay ciudades cerca de la zona de estudio, ¿no? Si es que hay puertos importantes, ¿no? Todo eso va en realidad afectar también un poco la dinámica del río y es bueno identificar estas cosas. Y otro de los criterios es el alcance temporal que vamos a nosotros a realizar en nuestro estudio. Esto va a determinar cuál es el intervalo de estudio que nosotros necesitamos y en el cual vamos a nosotros a hacer nuestra investigación. Y esto es muy importante porque si bien las imágenes satelitales están un poco, el acceso a las imágenes están un poco supeditadas a qué temporada, ¿no? Qué mes del año las obtengamos por el tema de la nubosidad, que en ciertos meses la nubosidad ese es un factor como que contraproducente para poder nosotros analizar una zona, pero también considerar el ciclo hidrológico dentro de nuestro estudio. Si nuestro estudio es muy importante que lo realicemos en un mes específico por cierta actividad que se desarrolla, es muy importante tomar eso en cuenta y no simplemente irnos porque hay imágenes satelitales disponibles en ciertos meses o no. Entonces, todo esto, tanto el alcance espacial como el temporal, va a ser dependiendo del estudio, pero es importante tener en cuenta estos puntos para poder realizar un estudio integral, un estudio que sea completo y que vea el río como lo que es, ¿no? Un elemento que cubre y que está interconectando toda la cuenca. Finalmente, los parámetros que nosotros vamos a calcular también van a depender dependiendo del río que estemos nosotros analizando. Entonces, Jorge ya mencionó que en la planicie amazónica se pueden identificar, y hemos identificado nosotros dos tipos de ríos. Los ríos multicanales, que son como el Marañón y el Amazonas, los cuales van a presentar islas y van a presentar una dinámica mucho más lenta, digamos, se mueven mucho más lento, a diferencia de los ríos meándricos, como el Guayaga y el Ucayali, que van a tener una dinámica mucho más activa, ¿no? Van a moverse bastante, van a presentar bastantes curvas. Entonces, dependiendo del tipo de parámetro que nosotros elijamos, perdón, tipo de río que nosotros elijamos estudiar, los parámetros van a variar.
van a haber parámetros que sí compartan estos dos ríos, porque finalmente son ríos. Pero dependiendo del tipo, hay algunos parámetros que sí van a ser solamente propios de los ríos meándricos, como el tema de la migración, y otros propios de los ríos multicanales. Esto es importante porque tanto la migración como, por ejemplo, la erosión y deposición están como que más o menos relacionados, pero no se realiza un parámetro en un tipo de río por lo mismo de que tienen diferentes características. Entonces, ya que hemos visto los parámetros que tenemos que, digamos, que se tienen que estudiar, que se han estudiado, se han elegido para poder caracterizar los ríos, quiero llevarlos conmigo para poder ver el mapa de datos que tenemos dentro de la web de Ríos Danzantes y ver un poco de la información que hemos ido recogiendo en estos 2 años acerca de los análisis multitemporales que hemos realizado. Entonces, aquí estoy dentro de la página de Dancing Rivers, a la cual pueden acceder. Y en la parte de abajo vemos que sale un botón que dice conocer mapa de datos. Al hacer clic aquí nos va a llevar a este mapa de datos, que es donde está albergada toda la información del procesamiento multitemporal y también de las mediciones de campo. Entonces, aquí vamos a ver un poco cuáles han sido algunos de los resultados que hemos obtenido para nuestros análisis planimétricos. Lo que nos va a permitir este portal es elegir el tipo de río que queramos nosotros estudiar o conocer sus características. Entonces, en este caso voy a elegir el río Guayaga. Y nos va a salir primero una introducción acerca de qué es el río Guayaga, este río, y luego en la parte de abajo vamos a poder acceder nosotros a los datos morfométricos, que son a partir de los resultados del análisis multitemporal con imágenes satelitales y también los resultados de mediciones de campo, que posteriormente Leo va a ahondar más en esto. Entonces, dentro de morfométricas abrimos y vemos que dependiendo del tipo de río van a abrirse y van a estar activadas ciertos parámetros. En el caso de este río, que es el Guayaga, los parámetros de erosión y de islas no van a estar porque no fueron los que se tomaron, pero sí los demás. Entonces, selecciono el parámetro y vamos a obtener la información acerca de este parámetro. Y en la parte de abajo tenemos un pequeño botón de play para poder acceder a toda la data a nivel multitemporal en estos años. Para recalcar, el análisis que se realizó fue de 30 años, a partir del 87-89 hasta el 2017, y se hizo en intervalos de análisis para los ríos meándricos, como el caso del Guayaga, cada 4 años, y los ríos multicanales cada 6 años, en base al tipo de migración y el tipo de dinámica que tiene. Entonces, esto lo que nos va a permitir es acceder para cada uno de los meandros que tiene el río en información acerca del ancho promedio. Entonces puedo conocer que este meandro de aquí tiene un ancho promedio de 400 metros en el año 89. Si voy al 2017 puedo ver si es que este ancho promedio ha aumentado o no ha aumentado, ¿no? Y así lo mismo con distintas otras zonas. Adicionalmente puedo acceder a este botón de aquí, que dice ancho promedio, donde me da un poco de información acerca del parámetro, cuáles han sido la metodología para poder obtenerlo, y luego estadísticas sobre este parámetro. ¿No? Entonces, en el caso del ancho promedio, por ejemplo, lo que nos va a permitir es acceder a información que podemos nosotros contrastarlo con la información que obtengamos acerca del caudal y del transporte de sedimentos, ¿no? En el caso del campo. Otro parámetro que obtuvimos fue el de sinuosidad, ¿no? Que nos va a indicar qué tan maduro es nuestro río, ¿no? Y va a también permitirnos acceder a información que podemos utilizar en temas de navegabilidad. Entonces, en eso es importante cuando estamos navegando, si es que algún río no tiene más o menos sinuosidad, es que va a permitirnos poder navegar mejor. De igual manera cuenta con un botón para un análisis más a nivel multitemporal, y también podemos acceder a los datos precisos de sinuosidad por cada uno de los meandros. Entonces, eso es importante para poder ver cuál meandro es mucho más sinuoso, y también qué meandro podría estar más propenso a cortar o no. Entonces, esto lo tenemos para todos los ríos.
Y nuevamente podemos acá nosotros acceder a sinuosidad, obtener nuestros parámetros y también ir a estadísticas. En el caso de estadísticas vamos a entrar esta de aquí, que ya tengo abierta, y aquí lo que podemos hacer es obtener el perfil longitudinal del río desde donde hemos obtenido la información, y cada uno de estos puntos representa un año y los valores de sinuosidad que tenemos para cada uno de los meandros en un rango de 10 kilómetros. Entonces podemos ver qué zonas y exactamente en qué localidad están los meandros que, por ejemplo, tienen una mayor sinuosidad y también en qué año. Entonces, esto nuevamente nos permite ver en qué zonas, por ejemplo, el meandro ha alcanzado una curva prominente y luego ha cortado o no, qué zonas se mantienen sin mucho cambio y demás. Entonces, en el caso de los ríos meándricos, también podemos obtener información. Hay información sobre la longitud de meandro y de onda y la migración. Y para el caso de los ríos multicanal, acá ya tengo abierto uno, he elegido el Marañón y podemos obtener datos de erosión y deposición. Entonces, esto nos permite, si nos acercamos, observar qué zonas en el rango aquí de 1987 a 1993 permanecen, qué zonas del río permanecen sin mucho movimiento, sin mucho cambio, que son las zonas de color azul, y qué zonas a lo largo del cauce vemos que han sufrido erosión y sedimentación en este lapso. ¿No? Entonces podemos observar también, mientras vamos bajando, qué zonas tienen más información sobre erosión y deposición. E identificar de esta manera, utilizando solamente imágenes satelitales y haciendo un análisis completo del río, qué zonas, por ejemplo, puedo construir o no puedo construir un puerto o puedo desarrollar alguna actividad, ¿no? Si es que el río tiene, veo que erosiona continuamente por esas zonas, probablemente no una buena idea de colocar algún puerto o algún otro tipo de infraestructura. Sí, entonces, para poder ya dar paso a Leo, que nos va a poder comentar un poco más acerca de los parámetros de mediciones de campo. ¿Sí? Sí, igual la web está libre, entonces pueden también entrar y seguir descubriendo un poco más de los parámetros que no se han visto para poder obtener más información. Entonces, muchas gracias. Gracias, Gabriela. Ahora Leo Guerrero nos va a comentar sobre la medición de datos en campo y su relación con los parámetros presentes en el portal de Ríos Danzantes. Leo es máster en Ingeniería Civil con mención en Recursos Hídricos de la Universidad de Piura. Actualmente es asistente de investigación y coordinador de campo en el CITA UTEC. Asimismo, es profesor en la carrera de Ingeniería Civil en la UTEC y ha participado en diferentes proyectos de investigación, principalmente relacionados con el control, manejo y monitoreo de sedimentos en ríos y en estructuras hidráulicas. Adelante, Leo. Muchas gracias, María Paz. Buenas tardes a todos y a todas. Bueno, como Gaby les explicó, también en el Dancing River ustedes pueden encontrar las mediciones de campo que se han realizado en estos ríos amazónicos, principalmente, ¿sí? Muy bien. Jorge había explicado bastante acerca de cómo va en ese viaje, ¿no? Desde los Andes hasta la Amazonía, cómo los ríos van cambiando, van danzando y cómo es su grado de confinamiento. Entonces, Gaby también explicaba el tema del análisis planimétrico que se tiene que tener en cuenta. Y ya nosotros, con todo el equipo de campo, comenzamos a observar el río digamos, más cercano, ¿no? De tal manera que nosotros podamos ver ese cuerpo de agua que finalmente no solamente está constituido el río por agua, sino también por un tema de sedimentos. Y vemos que el río generalmente en una curva tiene un comportamiento tridimensional, ¿no? Debido a esos vectores, a ese digamos, un flujo secundario que existe en el río, generalmente que predomina mucho en una curva, hace que siga un movimiento helicoidal. Y como Jorge lo había mencionado, ¿no?
esa cantidad de agua va variando en el tiempo y hace que haya un movimiento en el fondo del río, ¿no? De esos sedimentos que no solamente viajan en el cuerpo del agua, sino también viajan en el fondo. Es evidente que el río tiene un comportamiento tridimensional y hay que verlo de diferentes maneras. Entonces, hay que verlo, tener una vista de planta, tener una vista en perfil y tener una vista de sección. Estoy recordando un poco las clases de geometría, ¿no? Pero es así como nosotros tenemos que comenzar a ver el río. Y es así como comenzamos a medirlo y comenzamos a preguntarnos, además de las variables que Jorge menciona, del confinamiento, que Gaby ha mencionado en su universidad, comenzamos a ver el río, ¿no? Si tuviéramos la capacidad, como el Bagre, de poder ver el río de esta manera, ¿no? Este es en un laboratorio, por ejemplo, el video de la izquierda, y podemos observar que hay un sedimento en el fondo y hay un sedimento en la superficie que viaja en el cuerpo de agua. Y una de las variables que nosotros medimos en el río son los niveles de agua. Los niveles de agua lo vamos midiendo en diferentes puntos a lo largo del río con la finalidad de conseguir la pendiente hidráulica, ¿no? Esta pendiente hidráulica es la energía que permite todo este movimiento. Asimismo, cuando nosotros vemos de perfil, vamos a ver un perfil logarítmico de velocidades, ¿no? La velocidad en la superficie es mucho mayor y la velocidad en el fondo llega a ser 0. Entonces, digamos, esas son las variables con respecto al agua que podemos observar en una vista en perfil. Cuando ya entramos a la variable de sedimentos, principalmente nos enfocamos con respecto al diámetro y a la concentración. ¿Y por qué al diámetro? Porque hay un sedimento súper fino que es menor a 63 micrómetros y hay un sedimento grueso que es mayor a 63 micrómetros. ¿Cuál es la característica y por qué nosotros hacemos la diferencia? El sedimento súper fino principalmente viaja en la superficie, viaja en el cuerpo de agua y nunca llega a interactuar con el fondo. Muy difícil que llegue a interactuar con el fondo, debido al peso que tiene. Sin embargo, hay un sedimento que es el más grueso, que generalmente se encuentra en el fondo. Por eso para nosotros es importante esa división. Y se divide pues finos y gruesos, teniendo como límite los 63 micrómetros. Asimismo, el valor de la concentración es importante medirlo porque de esa manera nosotros podemos encontrar el transporte de sedimentos que se conoce sedimentos en suspensión o washout o sedimentos de fondo, ¿sí? Entonces, y hay una característica muy peculiar con respecto a estos sedimentos finos y gruesos. Los sedimentos finos tienen una concentración constante a lo largo de toda la vertical. Sin embargo, los sedimentos gruesos tienen una concentración mucho mayor al fondo del río. Para nosotros es importante hacer esta división porque podemos conocer el transporte, lo que mencionaba, el washout o transporte de lavado con respecto al transporte de suspendido de fondo. Muy bien, digamos, tanto el agua y el sedimento van viajando en ese cuerpo. Pero también podemos observar esta duna en el fondo que va viajando en el río, ¿no? Va viajando en el río. Y esa es otra de las variables que nosotros es importante medir y que nosotros estamos midiendo en el río. Entonces, este tipo de variables nosotros la hemos caracterizado en 3 unidades: unidad hidrodinámica, unidad hidrocementológica y unidad morfológica. Y pues la unidad hidrodinámica mide la altura de agua y la velocidad del agua, y la unidad hidrocementológica mide variables como el diámetro y la concentración. Y finalmente la unidad hidrogeomorfológica mide principalmente las dunas. Con esto ya nosotros estamos caracterizando un río. Pero esta es una vista de perfil. ¿Qué es lo que pasa si vemos una vista de sección? En una vista de sección, cuando nosotros usamos un equipo acústico, podemos observar las velocidades del río y lo que observamos son estos colores que ustedes ven aquí. Generalmente azul es una velocidad muy baja y rojo es una velocidad muy alta. Entonces, de esa manera, ayudados con una embarcación, nosotros podemos medir la sección, podemos conocer cómo es el comportamiento del río en una vista de sección. Conocer estos valores nos permite también dividir el río en cinco porciones. ¿Para qué? Para nosotros obtener, mediante unos muestreadores de sedimentos,
diferentes muestras a lo largo del eje vertical del río, y lo que podemos observar es diámetros mucho menores en la superficie y diámetros mucho mayores en el fondo. Y además esta variación de colores nos indica la concentración. El sedimento superficial tiene una concentración muy baja y el sedimento en el fondo tiene una concentración muy alta. No menciono valores, Henry en la última presentación ya va a mencionar valores con respecto al río, pero generalmente en los ríos amazónicos las concentraciones máximas que hemos encontrado son menores a 2 gramos por litro en promedio. Esto es lo que pasa cuando uno ve en vista de sección. Cuando pasamos a una vista de planta, podemos observar el río de esta manera. Podemos en este caso que tiene, he tomado este video después de una confluencia donde se puede observar 2 colores diferentes en el río, ¿no? Debido a la concentración de sedimentos que tiene. Asimismo, esta variación si nosotros vemos de planta, vamos a encontrar que existe una variación con respecto a la velocidad superficial. O sea, ¿qué es lo que está pasando con el agua, ¿no? Entonces encontramos que debido a este efecto de ingreso que tiene, digamos, debido al afluente que está ingresando en el río principal, vemos que hay una variación de velocidades en la parte derecha del río, ¿sí? Y también pues el río principal conserva sus vectores de velocidad. De esa manera nosotros podemos ver el río visto desde planta. Y también la concentración de sedimentos en la superficie, ¿no? Sedimentos muy pequeños en la superficie, pero de diferente color debido a la concentración que tiene cada río, ya sea el afluente que está ingresando al río principal, como el color del sedimento superficial en el río principal. Nosotros hemos adquirido un equipo que nos permite hacer como una especie de tomografía al río, nos permite observar qué es lo que está pasando en el fondo del río. Y esas dunas que se veían como forma de triángulo en la presentación anterior, ahora la podemos observar de esta manera. Podemos observar unas dunas totalmente tridimensionales. Es una de las primeras mediciones que nosotros hemos realizado en estos ríos amazónicos, donde podemos ya caracterizar de una manera tridimensional estas dunas. Ya habíamos respondido qué variables vamos a medir, pero también les invito a pensar, y que también nosotros es una pregunta que nos venimos haciendo, cómo, cuándo y dónde medir este comportamiento, que es importante tenerlo en cuenta cuando uno desarrolla un proyecto. Aquí les presento algunas fotos de toda nuestra experiencia que en la Amazonía. Realmente se extraña mucho en esta época de cuarentena la Amazonía, se extraña mucho la comida y también las mediciones y las experiencias que se tienen en los ríos, ¿no? Desde el 2017 aproximadamente estamos midiendo en los ríos. Jorge ya, como lo mencionó, está desde el 2010, pero es una experiencia increíble poder conocer estos ríos amazónicos. Ahora vamos a pasar al Dancing River, donde mostramos todas las mediciones que hemos ido recolectando a lo largo del río, y principalmente me voy a enfocar en el río Guayaga, que fue el primer río que nosotros empezamos el 2017, 2018 a medir, ¿sí? Y principalmente enfocarme en las variables de las mediciones de campo. Muy bien. Bueno, seleccionamos el río donde vamos a ver las mediciones, y una de las primeras mediciones de campo, como les había mencionado, son los niveles de agua. Cada vez que nosotros vamos a hacer una medición, colocamos unos sensores para poder medir los niveles de agua y conocer la variación de ese nivel de agua durante las mediciones de campo. La otra variable que les había mencionado con respecto al agua son las velocidades. Entonces, por ejemplo, aquí en el portal ustedes pueden ver todas las secciones de medición que hemos logrado obtener en el río Guayaga. Y, por ejemplo, una de las cosas que nos gusta bastante de este portal es que puedes comparar. Por ejemplo, la sección 1, que está aquí en esta zona en Yurimaguas, podemos compararla con la sección 2, ¿no? Que sería la siguiente medición. ¿Qué es lo que observamos aquí? En la sección 1, debido que está en el borde externo de una curva,
podemos observar pues que el fondo en la parte izquierda es mucho mayor con respecto a la parte derecha. Y estos vectores secundarios, lo que les mencionaba, ¿no? Esta tridimensionalidad que tiene el río, genera que haya un efecto tridimensional, generando que el sedimento suspendido y el sedimento de fondo tenga una característica con respecto al diámetro. En cambio, la sección 2, que ya está saliendo de la curva, ¿no? Está entrando a una curva donde la margen derecha debería ser la parte de fondo, parte mayor profundidad, se puede observar esto, ¿no? Y además podemos observar que hay un shear layer que permite observar este cambio de velocidades brusco en el río, ¿no? Se puede observar valores casi 200 metros de río, 150 metros de río, que tiene una velocidad que tiene un valor de 0, ¿no? Entonces, y otra vez ese flujo secundario presente en una curva, ¿no? Entonces, les animo a ver cómo es este río a lo largo de todo, desde Yurimaguas hasta Lagunas y hasta la confluencia con el río Marañón. También en este portal podrás encontrar las dunas. Otra vez vamos a Yurimaguas. Lo que encontramos aquí son las dunas y tenemos 3 perfiles donde nosotros hemos medido el fondo. Cuando uno hace la caracterización de dunas, generalmente lo hemos hecho con un equipo, una ecosonda, y hemos medido 3 perfiles. Para solamente hacer la caracterización, puedes hacer un solo perfil, pero si quieres encontrar el transporte de fondo, tendrás que medir 2 perfiles en diferentes tiempos, de tal manera que puedas encontrar el transporte. Entonces puedes ver aquí, ustedes van a poder ver cómo es el movimiento del río con respecto al fondo, ¿no? Y esa sería la variable hidromorfológica. Otra data que ustedes pueden observar son los sedimentos. Y vamos a ver, por ejemplo, otra vez Yurimaguas, que es la sección de Yurimaguas, donde habíamos visto que digamos, tengo mayor velocidad en la zona más profunda, pero además tengo mayores diámetros, digamos, el sedimento de mayor diámetro también se ve transportado en esta zona, ¿no? Y asimismo la concentración. Y debido al efecto secundario que existe en esta sección, la concentración más alta no solamente se da en esta zona de mayor profundidad, sino también en la parte derecha. Debido a ese flujo secundario, hace que el sedimento no solamente se ubique en la parte del fondo, sino también sea arrastrado hacia la parte derecha, ¿sí? Entonces, ese es el efecto secundario. Por eso es que es necesario tener y conocer ese efecto tridimensional. A diferencia de una sección, por ejemplo, más uniforme, que está aguas arriba de Yurimaguas, pueden observar que la sección es más uniforme, no existe, digamos, no existe una mayor profundidad en la margen derecha o en la margen izquierda, y aquí podemos observar que el diámetro es mucho más uniforme. Sí, quizás es un diámetro mayor en el centro, debido a que se encuentran las mayores velocidades en el centro, pero al menos las concentraciones son más constantes en toda la sección. Muy bien, son estas variables que ustedes pueden encontrar en este portal, y son las variables físicas que uno tendría que empezar a medir para entender el comportamiento de las otras variables, como biológicas, por ejemplo. Este efecto tridimensional hace que, por ejemplo, los peces se comporten de alguna manera, las larvas, por ejemplo, de los peces sigan este comportamiento tridimensional. Entonces, de esta manera, les invito a revisar el portal y muchas gracias. Muchas gracias, Leo. Nuestro último expositor es Henry Valverde, bachiller en Ingeniería Civil de la Universidad Nacional de Ingeniería. Actualmente se desarrolla como asistente de investigación y coordinador del equipo de modelación numérica en el CITA UTEC. Ha trabajado en los distintos proyectos de investigación del CITA, principalmente en relación al desarrollo de las mejores prácticas para el monitoreo de los ríos amazónicos. A continuación, Henry nos comentará sobre la visualización de información en el portal y la aplicación de los resultados obtenidos. Adelante, Henry.
Yo les voy a hablar sobre las mediciones que hemos hecho en el río Huallaga, algunos resultados y cómo visualizar la data que estamos sacando, ¿no? En un futuro la data que les voy a mostrar va a estar de libre acceso en la página de Dancing River. Primero, vamos a ver dónde se ubica el río Huallaga en el mapa del Perú, ¿no? Ya lo mencionó el doctor Jorge Abad, también Leo y Gaby. El río Huallaga en todo el tramo comprende la parte alta, que está compuesta por valles, y la zona baja, que el río es más libre y tiene libertad a migrar. Acá está lo que mencionamos. La parte alta, por ejemplo, en Huánuco, el río es más encajonado, transporta menos sedimentos. En cambio, en la parte baja, donde que vas a entrar en este estudio, se trata de río que transporta mayor cantidad de sedimentos y la migración lateral es mayor comparado con la zona alta, ¿no? Que ya está más restringido por la geología. Primero vamos a ver por qué es importante estudiar los ríos amazónicos y por qué porque ahorita voy a presentarles el río Guayá, cuál es su importancia. Es importante porque, como mencionó el doctor Jorge Abad, hay información escasa acerca de cómo estudiar los ríos amazónicos, ¿no? Y actualmente varios proyectos como Hidrovía Amazónica se centran mucho a hacer trabajos, pero sin antes haber un estudio previo o un estudio a detalle de cómo es el comportamiento actual del río, ¿no? Por ejemplo, el proyecto quiere integrar el Océano Pacífico con el Océano Atlántico, ¿no? A través de las hidrovías. Y también el río también se refleja el dinamismo en la ubicación de los llamados malos pasos, ¿no? Donde que los ríos tienen o sea, el transporte en esos puntos se ve restringido por los sedimentos que disminuyen el nivel de agua. Por ejemplo, los puntos verdes son los malos pasos en el estudio de impacto ambiental y los puntos rojos son los malos pasos en el estudio de ingeniería. Y podemos ver Enrique, te cómo escuchamos ha hecho que un poquito aumenten en entrecortado esos tiempos, aumenten. en esa última sección. No sé si puedes repetir. Ya, ¿ahora me escuchas bien? Sí, parece que ahora se escucha mejor. Ok. Como les mencionaba, los puntos rojos son el estudio de ingeniería y los puntos verdes son los malos pasos del estudio de impacto ambiental. El estudio de impacto ambiental ha sido previo al estudio de ingeniería y en ese tiempo ha habido un aumento de los malos pasos, ¿no? Por el propio dinamismo del río. Y también este estudio nos va a servir, por ejemplo, para poder organizar territorialmente dónde ubicar una ciudad o un pueblo, ¿no? Por ejemplo, acá ven una vista multitemporal del río que pertenece a la ciudad de Santa Cruz. Nosotros cuando viajábamos a Santa Cruz podíamos dormir en ese distrito, ¿no? Pero cuando fuimos ya en el 2019 no pudimos entrar debido a que esta zona ya cortó y el pueblo ha quedado aislado del río. En cuanto a la visualización de sensoramiento remoto, podemos visualizar de diferentes formas el dinamismo del río, ¿no? El doctor Jorge Abad ya mostró esta imagen de los paleocauces. Solo quiero recalcar que, por ejemplo, acá muestro el scroll bar, que quiere decir que el scroll bar es la huella que deja el río al momento que migra, ¿no? En cambio, los paleocauces son los cauces de río que han sido abandonados anteriormente. Y si podemos observar, este dinamismo es a lo largo de toda la historia del río Guayaga, ¿no? Y podemos ver acá cerca a la ciudad de Yurimaguas, donde que, no sé si se dan cuenta, acá está concentrado la mayor cantidad de zonas de dragado. Y por coincidencia, no sé, puede que acá esa migración lateral que se ve afectada hace que ocurran malos pasos en esta zona, ¿no? En la imagen del centro, el mapa combina la imagen de la geología y el análisis multitemporal de la línea central del río de los últimos 30 años o los últimos años donde se cuenta con imagen satelital, desde el 86 al 2019. Acá podemos ver cómo en la parte de Yurimaguas
por la propia geología que es antigua, las formaciones geológicas impiden que el río se desarrolle lateralmente. En cambio, en la parte baja, ya el valle geológico, que consta de material fluvial aluvial, ya permite que el río se migre más y sea más dinámico. Y en la parte derecha superior es una imagen multitemporal que muestra cómo el río Guayaga, en la parte de Santa Cruz, en el distrito de Santa Cruz, ha habido un corte de meandro, ¿no? Y no sé si se dieron cuenta acá sobre los malos pasos, había un mal paso justo acá en Santa Cruz, ¿no? Acá había un mal paso en Santa Cruz. Y posiblemente ese mal paso por propio dinamismo, actualmente ya también ya no haya ese mal paso, ¿no? Y en la parte en el distrito de Progreso, por ejemplo, ahí, en el 2017, cuando analizamos, la distancia entre esos dos lados del río era 500 metros. Y en el 2009 llegamos a medir que eran aproximadamente 100 metros. Y en el 2020, la última campaña que hicimos, los propios pobladores abrieron el canal para que ocurra el corte. Y un corte que puede ocasionar en el río. No sé si vieron ahí la imagen multitemporal del río Ucayali. Un corte ocasiona erosión aguas arriba y deposición aguas abajo, ¿no? Porque busca el equilibrio del nivel del fondo. Eso ocasiona que la parte de arriba se rectifique y la parte de abajo deposite, formando nuevos meandros. También del análisis, para obtener los parámetros, podemos sacar los distintos parámetros que mencionó Gabriela, por ejemplo, la amplitud, la longitud, la sinuosidad y la migración del río. Para el río Guayaga hemos encontrado sinuosidades mayores a 1.5 en promedio y migración entre 25 a 50 metros por año. Y lo que mencionó también Leo sobre la metodología de la toma de muestras de campo, en el río Guayaga hemos tenido 4 campañas, hemos tratado de cubrir todo el hidrograma y medimos los tres parámetros, ¿no? Que son la hidrodinámica, las dunas y los sedimentos. Podemos observar acá unas imágenes de cómo es que nosotros trabajamos. Por ejemplo, para las dunas, trabajamos con un GPS diferencial que nos da errores milimétricos en la vertical. Y tomamos muestras con muestradores que hemos fabricado nosotros en el laboratorio y hemos adaptado a la realidad de la Amazonía, ¿no? Acá podemos ver algunos resultados de cómo mostrar la hidrodinámica en planta y en sección. Lo primero que se puede observar es que para una campaña de mayor caudal que de febrero y de menor caudal en septiembre, cómo varía la sección en ancho, ¿no? El ancho efectivo para poder medir. Varía, disminuye el caudal y también las velocidades, ¿no? Las velocidades rojas representan una mayor velocidad y las de azul una menor velocidad. Henry, perdón, no estamos visualizando el PPT en este momento. Sí, se cerró, no sé por qué. Vamos a tomar unos minutitos para configurarlo. Ahora. Todavía no se visualiza. ¿Lo ven? Ahora parece que ya se compartió la pantalla. Todavía figura en negro, pero ahorita... Ahora sí, gracias. ¿Dónde me quedé? ¿Hasta dónde me escucharon? ¿Aló? En esta diapositiva de campañas de campo. Ok. Ya, acá podemos ver la variación en sección en el tiempo, cómo disminuye el ancho, disminuye la velocidad
y disminuye el factor que ocasiona la erosión, ¿no? Que es el flujo secundario, representado en los vectores, ¿no? Por ejemplo, en la sección 2, que está acá abajo, esta imagen se ve de la margen izquierda a la derecha. Para los que no están familiarizados con margen derecha e izquierda, se tiene que ver en dirección al río, y la parte, en la imagen 2, podemos ver la erosión, ¿no? La erosión lateral ocasionada por el flujo secundario. Y también podemos decir que existe un mayor dinamismo cuando la temporada es alta, ¿no? El mayor caudal ocasiona un mayor transporte lateralmente. Y en planta también podemos ver cómo se distribuyen las velocidades, ¿no? Esta imagen representa la zona de progreso que se ve acá donde está mi puntero. Esa es la zona de progreso. Y acá en el 2020 ya los pobladores lo han cortado. En cuanto a la caracterización de los sedimentos, como lo mencionó Leo, los sedimentos cohesivos, que son los sedimentos menores a 63 micrómetros, tienen una variación, digamos, constante en la vertical, y los sedimentos suspendidos de las arenas mayores a 63 micrómetros varían en forma, digamos, creciente, aumentan mientras aumenta también la profundidad. Y por ejemplo, para las campañas de mayo y septiembre, mayo tiene aproximadamente un caudal de 3.600, septiembre un caudal de 1.100. Para esos caudales hemos encontrado, por ejemplo, la concentración de sedimentos finos, 500 miligramos por litro, y en septiembre aproximadamente de 200. Y también en la sección podemos ver cómo para un caudal menor se distribuye mejor los sedimentos en suspensión, que son las arenas, ¿no? Y encontramos, por ejemplo, concentraciones para septiembre, concentraciones menores a 1.000 miligramos por litro de los sedimentos de arenas, ¿no? En cambio, es mucho mayor para los sedimentos de mayo. También podemos ver diferencias en planta de los sedimentos que son los de fondo. Los sedimentos de fondo, también en tamaño es muy diferente, ¿no? No es constante en todo el tramo del río. Y cómo nosotros calculamos también el transporte de fondo, ¿no? Transporte de fondo y suspensión para calcular el transporte total de los sedimentos. Por ejemplo, acá en esta imagen dividimos el transporte de sedimentos en tres grupos, ¿no? Que es Suspended Bed Material, Wash Load y Bed Load. El Suspended Bed Material es el material suspendido de fondo, o sea, es el material, las arenas que viajan en el fondo, pero de forma suspendida. El Bed Load es el material de fondo que viaja en el fondo, o sea, es las arenas que viajan por arrastre. Y el Wash Load son los sedimentos finos, los limos y arcillas que viajan en toda la columna de agua. Por ejemplo, en A, B, C y D, en A y en C y en D, podemos ver cómo varía la cantidad de sedimento total, ¿no? Por ejemplo, en A hay un transporte de 600.000 toneladas por día. En C hay 400.000 y en D hay aproximadamente 500.000 toneladas, disculpen. 500.000 toneladas. En A y en C hay una reducción de los sedimentos, ¿no? Del transporte total. Eso quiere decir que en alguna parte entre A y C ha habido deposición. Y una hipótesis es que esos sedimentos hayan sido atrapados cerca acá por Yurimaguas, donde que están los malos pasos, ocasionados por esas islas, ¿no? Esas islas ocasionan que el flujo se detenga y ahí depositen los sedimentos, ocasionando los malos pasos. También para agregar, para un diámetro de fondo, mayor, material menor. Y para un diámetro menor hay una concentración de fondo, una concentración de material suspendido mayor.
Y para terminar, cómo nosotros en el CITA estamos usando toda esa data de los sedimentos, de las velocidades y de los perfiles que tomamos de los niveles de agua, lo estamos representando con modelos numéricos, porque las mediciones de campo nos dan solo una mirada de cómo está el río actualmente, no nos da una visión de qué va a pasar cuando yo hago una infraestructura en el río, ¿no? Construyo por ejemplo, puedo construir una presa, un puente, o puedo dragar, ¿no? Por ejemplo, este modelo trata de representar lo que han encontrado aquí en el estudio de ingeniería, los malos pasos, con las mediciones de campo. Por ejemplo, le voy a dar play y lo voy a detener ahí. Y si pueden ver la zona gris que se forma, no carga, creo. La zona gris que se forma representa a los malos pasos que han sido identificados en el proyecto, ¿no? Y podemos ver que el modelo ya aproximadamente los primeros resultados ya te botan una aproximación, digamos, ya buena en la ubicación de los malos pasos, ¿no? Por ejemplo, justo donde que hay una isla, hay la ocurrencia de ese mal paso, ¿no? ¿Y por qué hacemos esto? Porque nosotros queremos aportar de cómo hacer un buen manejo del río, ¿no? Eso sería todo. Gracias. Muchas gracias, Henry. Ahora vamos a dar pase al segmento de preguntas, tanto las que se han realizado por la plataforma de Zoom, como las que se están realizando por Facebook Live. La primera pregunta que hemos podido recopilar va dirigida hacia Gabriela Flores, y es de parte de Manuel González. ¿Cómo determinan los parámetros de evaluación de los ríos y qué criterios se usan? Te escuchamos, Gabriela. Ya. Hola a todos otra vez. Como mencioné, los parámetros que se seleccionan para los ríos en realidad depende de cada tipo de río. Entonces, dependiendo de las dinámicas que estos poseen, elegimos qué parámetro convendría más, ¿no? Entonces, suponiendo en el ejemplo de los ríos meándricos, que son mucho más dinámicos, ¿no? Tienen mucho más movimiento. Entonces, el parámetro de migración es ideal para poder estudiar este tipo de ríos, porque nos permite en un lapso de, por ejemplo, 4 o 2 años poder observar estas variaciones en su canal, ¿no? Entonces, determinar cuántos metros en ciertas zonas el río ha migrado. Al contrario, si aplicamos este mismo parámetro para un río que es multicanal, debido a que estos tienen una dinámica mucho más lenta, un movimiento mucho más lento, no tendríamos en realidad la misma cantidad, los mismos resultados o el tipo de resultados que si aplicamos con un río meándrico. Entonces, principalmente eso. Hay algunos parámetros que simplemente son generales, ¿no? Y que podemos obtenerlos para ambos, pero básicamente la elección de ciertos parámetros es a partir de cómo es que es la dinámica de cada uno de estos ríos. Entonces, luego de revisar como que bastante literatura y otros trabajos previos, como que hemos elegido los parámetros que les hemos presentado ahora. Obviamente también hay otros parámetros, obviamente hay bastantes otros parámetros que podemos nosotros estudiar, ¿no? Y calcular. Por el momento, para este proyecto y para lo que hemos realizado, utilizamos los parámetros que les presentamos, pero sí está dentro de nuestros planes poder ahondar mucho más en la investigación y calcular nuevas variables.
Muchas gracias, Gabriela. Vamos a pasar a la siguiente pregunta, que es una pregunta realizada por Facebook Live que va dirigida a Jorge. ¿Qué determina que un río sea meándrico o multicanal? Asimismo, ¿qué define el ancho del valle? Se ha mencionado que el rol de la geología muchas veces es tal que no permite danza alguna, y mucho menos valle. Sin embargo, creo que para muchos valles amazónicos que conozco, pensaba que era la danza de los ríos, definida por el volumen de agua, su velocidad y los sedimentos, lo que definía con el tiempo el ancho del valle. No sé si puedas aclarar esa duda, Jorge. Sí, gracias. A ver, los ríos cuando nacen son ríos pequeños, tienen usualmente, digamos, anchos pequeños, caudal de agua pequeño. Ustedes vieron que eran poca cantidad de sedimentos al inicio. Esos ríos van creciendo y donde comienzan a desarrollarse, por ejemplo, ya pasando el Pongo Mancerriche en el Marañón o el Pongo de Aguirre en Guayaga, ellos comienzan a desarrollar meandros, que donde la planicie, digamos, es muy ancha, el valle, quiere decir, el valle tiene más kilómetros lateralmente, el río tiene esa libertad de migrar, como el Guayaga, lo que ha mostrado Henry, y el río Guayaga o el Ucayali son meándricos por la cantidad de agua y sedimentos que tienen. Una vez que estos ríos van uniéndose a otros ríos meándricos, llega un momento donde un solo canal pues con un solo canal no es posible transportar la gran cantidad de sedimentos que ha mostrado Leo y Henry. Entonces, lo que quiere decir es que cuando el río no puede transportar tanta sedimento, lo que hace es, tiene que dividirse, tiene que decir, tengo que hacerme más eficiente, hago división en dos, son tres, son cuatro canales, trata de transportar usando cuatro canales, pero también lo que es exceso de sedimento lo deposita y forma las islas. Estas islas inicialmente son barras en el medio del río, un año de repente están sumergidas completamente, no las vemos, pero si hacemos mediciones como las que Leo ha mostrado, seguramente sí las podemos notar. Una vez que se va acumulando más sedimentos, esto se emerge y después en la Amazonía la vegetación crece rápido. La vegetación llega y comienza a estabilizar esa barra y la va formando una isla. Y año tras año, los sedimentos llegan ahí, se depositan, la isla crece y vemos que a veces son habitables. Entonces, en resumen es, cuando le agregas más cantidad de sedimentos al sistema, vas de un canal meándrico a un canal multicanal o anabranching. Esa es la forma de entender. Ahora, si uno le saca sedimentos al Marañón y al Amazonas, muy probablemente vas a regresar a un canal meándrico. Y eso es lo que mencionaba cuando teníamos la confluencia del Marañón con Ucayali. Del Marañón, por miles de años, o sea, miles de años atrás, han salido canales hacia Samiria. Y esos canales eran meándricos, porque hay evidencia de curvas, de meandros en esa zona. El Marañón no forma ese tipo de meandros, pero sí estos ríos que se desprendían o abulsionaban del Marañón. Entonces, los sedimentos son un rol importante, la pendiente también es importante, la pendiente de un multicanal con un meandro son bien bajas, aún más bajas son las de multicanal. Entonces, por eso que multicanal encontramos mayormente en la parte baja de la Amazonía, en la llanura amazónica. Y la pregunta sobre el valle, en realidad hay muchas variables, ¿ya? Tanto la vegetación, la cantidad de agua, la cantidad de sedimentos, qué tipo de sedimentos en las márgenes. Nosotros aquí hemos mostrado alguna parte de nuestras mediciones, pero también hemos hecho mediciones en las márgenes, donde encontramos un sedimento en la parte baja, arenas, no cohesivo, pero en la margen encontramos arcillas, limos, y eso también hace de que los ríos erosionen, la erosión de margen sea diferente. Ahora, es una de las variables, digamos, que mucho más definidas es el ancho del valle. ¿Por qué? Porque realmente la zona alta está bien confinado y la erosión de roca tarda miles y miles de años. Para que un río pueda formar cursos en estas rocas o en estas formaciones geológicas, va a demorar mucho más que si tiene arena al costado. Entonces,
va por ahí la explicación. No quiere decir que en la parte alta no haya meandros, como les mostré en el naciente del río Marañón, cuando se dan las condiciones y hay un espacio entre el lado izquierdo y derecho del valle y hay una pendiente baja, sí se forman meandros. Entonces, hay que un poco ver esa diferencia, ¿ya? Gracias, gracias Jorge. Pasamos a la siguiente pregunta. Se pregunta de esta forma: quisiera saber si se han realizado las mediciones y toma de datos en lugares con sedimentos contaminados por hidrocarburos. ¿Cómo afectaría esto su transporte normal e interacción con el medio? Y si esto podría afectar la hidromorfología del cuerpo de agua. Muchas gracias. Jorge, tu micro, ahí está. Sí, ya está. Voy a aprovechar a responder. Las mediciones que estamos presentando, obviamente, son solamente las mediciones físicas para caracterizar la geomorfología del río. No hemos realizado mediciones en zonas de hidrocarburos o en derrames de petróleo. Sabemos que hay muchas por el lote 8, por Curinico, por Marañón. Estamos formando un grupo de jóvenes talentosos así como Gabriela, Leo y Henry, que también van a hacer este tipo ya de mediciones. Estamos viendo para el próximo, cuando sea posible, ya hacer una campaña preliminar, no solamente de alguna forma del sedimento asociado a hidrocarburos, sino más bien de alerta temprana cuando hay derrame de petróleos o cuáles son estos procesos donde encontraríamos cierta cantidad de hidrocarburos en los ríos. Entonces, vamos a hacer, ese es un área que nos ha interesado por mucho tiempo, pero no, digamos, todo tiene que ver con lo que podemos hacer en 24 horas, pero ya hay 3 o 4 chicos que están interesados en realizar su tesis de maestría en la UTEC en esos temas. Eso viene. Vamos a formular la siguiente pregunta, que es, ¿cada cuánto tiempo se actualizan o se actualizarán los datos del portal de Dancing Rivers? ¿Y de qué manera afecta la deforestación y la minería ilegal con la formación de las dunas y la elevación del lecho de los ríos? Voy a aprovechar a responder, porque nosotros tenemos un proyecto de USAID en Madre de Dios, está en colaboración con Cincia y con Wake Forest y también el Departamento de Agricultura de Estados Unidos, en el cual estamos estudiando minería ilegal e informal en Madre de Dios. Y ahí es el caso opuesto, donde hay deforestación, hay mayor escorrentía que se lleva los sedimentos al río. O sea, hay un flujo de sedimentos adicional en exceso al río, y eso es lo que vamos a estudiar, cómo afecta los sedimentos en exceso de la planicie, de deforestación, a la geomorfología del río. Eso estamos, justo un día después de la cuarentena, teníamos que viajar a Madre de Dios para hacer las mediciones, pero estamos esperando en cuanto se pueda volver al campo. Entonces, eso viene, cada cuánto la data, lo que queremos es todo lo que hemos medido y analizado, el procesado y lo que está publicado todavía es una parte pequeña de lo que tenemos. Tenemos más en el Guayaga, algunos casos en el Ucayali, pero tenemos mucha cantidad de data. Lo que estamos tratando de hacer es correr rápidamente con las publicaciones. Una vez que esté publicado, toda la data va a estar disponible en el portal, no solamente para visualizarla como ahora está, sino también para, muchos preguntaban, quiero acceso a los shapefiles, quiero acceso a la medición de ADCP que Leo ha realizado o al multias que ha realizado. Todo eso va a estar disponible en los próximos meses a medida que salgan las publicaciones. Y una de las cosas que aquí queremos aprovechar es, este tipo de portal nos muestra el formato de cómo debe visualizarse este tipo de datos. Entonces, queremos invitar a todos los otros, a las agencias, digamos, la Marina de Guerra, Cenami. Cenami tiene su portal, pero ya está entrando al tema de sedimentos, entonces justo estamos colaborando en esos términos. De repente, también hay muchos trabajos de navegabilidad en los ríos, que el Ministerio de Transportes ha desarrollado en los
digamos, en las décadas, y esa data debería estar en un lugar, en un portal. ¿Por qué? Porque ya se realizó el trabajo, ya se realizaron de repente los proyectos de navegabilidad, y esa data no debería estar solamente en PDFs en un visualizador, deberíamos tener acceso a esa data. Entonces, esto es un poco una propuesta de cómo podríamos mover el tema y generar atracción de las diferentes instituciones del Perú, ¿no? Ya, hola, para responder la pregunta, la pregunta anterior, ¿por qué los pobladores cortan los meandros? Por ejemplo, esta es una imagen de nuestro boletín 2 del CITA, la pueden buscar en la página web y la pueden descargar. ¿Por qué cortan los pobladores hacen corte al meandro, ¿no? Por ejemplo, en la selva, no sé si la mayoría ha ido, los pobladores se mueven a través de embarcaciones. Darse una vuelta al meandro es más caro que hacerse un saltito, ¿no? Por el corte. Por eso los pobladores siempre buscan reducir ese tramo, y cuando ya está cerca, ellos ya la aprovechan y ya aceleran ese corte. ¿Y por qué ocasiona erosión agua hacia arriba y agua hacia abajo? Por ejemplo, cuando ocurre un corte, por ejemplo acá entre A y B tiene una pendiente, ¿no? Cuando ocurre un corte entre A y B, la pendiente aumenta, pero el río siempre va a buscar su equilibrio, por lo tanto, para encontrar esa misma pendiente, hace que arriba erosione y abajo deposite para buscar la misma pendiente del río. Gracias. Gracias, Henry. Ahora pasamos a una pequeña pregunta sobre, dirigida a Gabriela. En los análisis de las imágenes satelitales, ¿cuál es la precisión de los datos descritos? Sí, hemos nosotros realizado un intervalo de confianza para poder determinar si la información que obtuvimos es cuánta variación tiene respecto a cada uno de los parámetros, a ancho del canal, a la sinuosidad y demás. Entonces, una cosa que vimos para ancho, por ejemplo, ancho del canal, es que en realidad la variación no es tan grande. Esto también se debe a que los ríos que estamos nosotros, que analizamos, son bastante grandes, ¿no? Son ríos principales innavegables. Por ende, la diferencia es, por ejemplo, de 50 metros, que para un análisis de ríos de esa magnitud, no consideramos que tenga como un efecto negativo. Estuvimos analizando ríos que son mucho más chiquitos, como los que están en la parte alta. Esta variación sí sería como que mucho más importante. Pero digamos, para poder tener una idea general y un acercamiento acerca de la dinámica de los ríos, y que obviamente la parte de imágenes satelitales tiene que ser complementada con un análisis de campo y posteriormente con un modelamiento, es válido, ¿no? Entonces sí hay un intervalo de confianza que hemos nosotros obtenido para poder ver cuál es esta diferencia, que se va a estar publicando próximamente cuando ya podamos presentar todos los datos en el paper. Entonces cuando se presenten van a poder leer como que mucho más a fondo acerca de cuáles han sido estos. Pero sí existe uno. Y otra vez va a depender mucho del tipo de río que se esté estudiando y de qué tan grande sea el río. Gracias, Gabriela. La siguiente pregunta va dirigida hacia Leo. ¿Cuáles han sido los criterios para establecer sus puntos de monitoreo de sedimentos? Bueno, el principal criterio, como Jorge lo había mencionado, cuando comenzó a explicar sobre cómo va viajando los ríos, y existen estas puertas que nosotros le llamamos pongos, ¿no? Entonces,
El Pongo Manseriche es la puerta de entrada del Marañón, y así hay otros pongos que el río Huallaga y el río Ucayali también los tienen. Entonces, de repente el Ucayali no como pongo en sí, pero digamos, este es el primer punto de monitoreo que nosotros hemos venido observando, hemos monitoreado, ¿no? Y hemos medido, porque queremos saber cuál es el ingreso de sedimentos a la Amazonía. Y después hemos elegido los afluentes principales, qué es lo que sucede antes y después de cada afluente, porque queremos saber el aporte de cada afluente, ¿no? Entonces, dentro de esos afluentes, en el Marañón, por ejemplo, está el Pastaza, el Morona, después viene el Guayaga, y finalmente hay el río Tigre también. Después hay otro afluente que no nace en los Andes, sino también se forma en la planicie, o en Pacaya Samiria, por ejemplo, en este caso, el río Samiria. Entonces, por ejemplo, esos son los puntos de monitoreo que vamos evaluando. De esa manera nosotros vamos eligiendo el puntómetro. Y también combinamos mucho con respecto al análisis planimétrico, porque el análisis planimétrico nos ayuda a definir zonas donde no hay mucha migración, o zonas donde el río ha estado estable por bastante tiempo. Entonces, en esas zonas nos permite hacer una sección o una zona de monitoreo de tal manera que no hay mucha variación en el tiempo. Y eso nos permite hacer cómo ha variado el transporte de sedimentos, ya sea finos o gruesos, y también el fondo durante el tiempo, ¿no? Muchas gracias, Leo. Acá tenemos otra pregunta planteada por Eduardo Romero. Él menciona, me preguntaba si han podido estudiar el caso del Huinagua en el río Ucayali, sobre todo qué tan reciente es, cuáles son los motivos de su formación y si eventualmente reemplazará el curso principal del río Ucayali. Sí, a ver, esa es una pregunta interesante y aquí, para los que de repente no conocen dónde está el Puinahua, donde está el cursor es el río Ucayali y aquí hay otro que básicamente el Puinahua es un río que se abre, hay una bifurcación y se va un poco en la parte izquierda y regresa a unirse cerca a Requena con el Ucayali. O sea, el Ucayali se divide en dos. Uno de ellos, en la izquierda, se llama Puinahua, el derecho sigue siendo Ucayali. Lo que hemos visto en los años, digamos en estos 2, 3 años, es que el Puinahua está teniendo mucho más dinámica. ¿Qué quiere decir? Que la captura de agua y sedimentos aquí en la bifurcación está yendo más agua y sedimentos hacia el Puinahua. Y es muy probable que el Puinahua sea el próximo canal más grande. Ahorita es de menor ancho, menor caudal, pero está creciendo. Así que en el futuro quizás el área de mayor transporte va a ser por el Puinahua y menos por el Ucayali actual, donde está digamos, concentrado un poco más, y si se fijan ahí, hay más meandros en el Ucayali actual, seguramente el Puinahua va a comenzar a producir más meandros. Y esto tiene que ver, la pregunta va, otra vez, esto no es nada nuevo, porque el Ucayali ha estado en todo Pacaya Samiria, todo lo que está en verde son los trazos antiguos del Ucayali, entonces no solamente va a pasar esto, y ya con los modelos matemáticos nosotros trataremos de producir cuándo va a ocurrir esto, en cuántos años, 100 años, 50, 30 o miles de años, pero ya el Ucayali ha estado, o sea, y otra vez, no sé si podemos ver bien acá, donde está el cursor es el río Samiria. El Samiria es un río que no ha formado su cauce, lo único que hace es usar el cauce del Ucayali antiguo. El Pacaya, que está por la ventanita D, también es un río que está usando cauces antiguos del Ucayali. Entonces, no es nada nuevo, sí va a volver a pasar, pero otra vez. Es más, no sé si alcanzan a ver en la derecha, aquí hay otro río que también ha sido afectado por la dinámica del Ucayali. Entonces, esto sí va a volver a pasar. Todavía hemos ido al campo, estamos recolectando, vamos entendiendo más la hidrología, la hidrodinámica, la geomorfología de esta zona. En los próximos, digamos, estudios vamos a tratar ya de predecir la dinámica compleja de Pacaya Samiria y en cuántos años el Puinahua podría ser el canal principal. Muchas gracias, Jorge.
Ahora pasamos a una de las preguntas realizadas por Facebook Live. Igual todas las preguntas van a ser contestadas posteriormente, también las que no se hayan podido contestar. Martín Leiva pregunta, dirigida a la primera presentación, ¿el CITA ha realizado un análisis similar de los ríos de la región sur del Perú? ¿Estos qué similitudes y diferencias tendrían en relación a lo mostrado hoy? Bueno, la primera presentación fue mía, pero no sé si se refería a lo de Gabriela, pero voy a tratar de responder. Nosotros hemos realizado ya el estudio completamente del río Marañón y Guayaga, desde las nacientes hasta cuando se encuentra con el río Ucayali y forma el Amazonas. El Amazonas también, en la parte peruana, está casi completamente estudiada, y el Ucayali hasta Atalaya, ¿ya? Ahora, con el proyecto de USAID, estamos estudiando el río Madre de Dios, vamos a llegar hasta el Manu, vamos a estudiar el Inambari, vamos a estudiar el Colorado, el Boca Colorado, y vamos a llegar hasta la frontera, pero no vamos a seguir hasta el Madeira, ¿ya? Pero lo que creo que voy a un poco reforzar la pregunta es, nosotros estamos proponiendo este portal, Dancing Rivers, pero este portal o esta plataforma va a salir, yo estimo para noviembre, un libro que es el Handbook de cómo monitorear ríos. Todos los detalles que Gabriela, Leo, Henry y todo un grupo de más de 30 personas en el proyecto están desarrollando, va a ser compilada en este libro, donde ustedes pueden ver las mejores prácticas en monitoreo. Y este libro no solamente está escrito por UTEC, por el CITA, sino tenemos colaboraciones con Cenami, La Marina, con NIDA, que es, digamos, la Agencia Espacial del Perú, y otras instituciones que también estamos, digamos, colaborando. También va a tener una parte de ciencia ciudadana que también son desarrollo de sensores de bajo costo que la comunidad nos ayuda a monitorear. Eso también va a estar, y ahí estamos colaborando con WCS, Wildlife Conservation Society, con la universidad, con Florida International University, con la Universidad de Chicago, de Illinois en Chicago, también con, la Universidad de Córdoba en Argentina. O sea, tenemos varios colaboradores. En resumen, en noviembre sale el libro que va a compilar todas las mejores prácticas en monitoreo. Va a salir un mapa donde nosotros proponemos cuántas estaciones geomorfológicas de sedimentos se necesitan en estos grandes ríos. Obviamente, comparado al número de estaciones actuales, digamos, es un número gigantesco, pero nosotros deberíamos ir a ese tipo de monitoreo eficiente, monitoreo integral de los ríos, y sobre todo en una mirada de conservación y preservación del ecosistema en la Amazonía, porque cuanto más entendamos los ríos, vamos a disminuir los potenciales impactos de infraestructura o uso del agua. Las comunidades alrededor, las ciudades también de alguna forma impactan en los ríos. Entonces, creo que un poco la mirada va ahí, que va a venir con un handbook, un libro que estará disponible, yo estimo, para noviembre de este año. Gracias, Jorge. Tenemos tiempo todavía para una última pregunta planteada para la segunda presentación, para Gabriela. ¿Qué imágenes satelitales se han empleado para los análisis que se han mostrado y cuál fue la metodología empleada para el análisis temporal? Esto considerando la variación de las condiciones meteorológicas en el año. Sí, las imágenes que utilizamos para el estudio multitemporal fueron imágenes Landsat. El estudio abarcó 30 años, desde el 87 hasta el 2017, entonces necesitábamos imágenes satelitales que cubrieran todo ese espectro, y las Landsat funcionan bastante bien. Como mencioné anteriormente, esto funciona porque los ríos de estudio eran bastante grandes, entonces la resolución de las imágenes Landsat nos permitió poder hacer una caracterización adecuada. En el caso de las zonas más altas, sí, el análisis fue un poco más limitante porque la imagen Landsat no ayudó para poder caracterizar estas zonas del río. Por eso, y para responder también a otra pregunta que había leído, es importante
ver qué tipo de río es el que se está analizando, para poder a partir de eso elegir la mejor imagen satelital de acuerdo a la resolución espacial que nosotros queramos. Si queremos estudiar un río de alto Andinos, probablemente una imagen Landsat no va a ayudar tanto como una imagen mucho más precisa, MODIS. Eso, entonces utilizamos imágenes Landsat. ¿Qué más decía? Sí, en ríos meándricos utilizamos un intervalo de cada 4 años para hacer el análisis y para ríos multicanal cada 6 años. Elegimos este intervalo debido a que las imágenes elegidas presentan bastantes nubes y entonces no podíamos como que trabajar con todos los años porque ningún año estaba, o sea, no todos los años estaban sin nubes. Entonces fue como un poco de un reto. Entonces, para poder elegir este intervalo, tuvimos en cuenta la dinámica del río, pero también la disponibilidad de imágenes para poder nosotros corregir. Y el tiempo digamos, los meses que utilizamos para poder obtener estas imágenes fueron los meses donde no lloviera, para poder obtener imágenes mucho más limpias y sin nubes. Eso es en este caso porque queríamos hacer solamente una caracterización de los ríos. Entonces tomamos en cuenta las épocas de glaciante para poder obtener las imágenes. Muchas gracias, Gabriela. Muchas gracias en general a todos los expositores por brindarnos una parte de su tiempo para compartir su conocimiento e informarnos sobre esta plataforma de ríos danzantes, que definitivamente es una herramienta que refleja el conocimiento y, bueno, la naturaleza de nuestros ríos amazónicos. También muchas gracias a todos los asistentes por acompañarnos el día de hoy. Lamentamos no poder responder por ahora todas las preguntas debido al tiempo, pero se van a contestar también a través de la plataforma de Facebook o por aquí también en el método de preguntas y respuestas. Les agradecemos su presencia y si es posible, les sugerimos que califiquen la actividad por el link de Forms que vamos a enviar ahorita a todos los panelistas y participantes. Y nada, muchas gracias al CITA también y a la organización de WearYPN por colaborar y construir esta actividad. Muchas gracias a todos.